O sea, era débil, muy débil físicamente. Y se le pasó la mano, lo dejaron medio muerto y dijeron, con este hay que deshacerse. Y catapum, y lucharon por él. Eso es lo que es, pero no tengo la evidencia de que así fuera. Es lo que yo pienso. En memoria de Manuel Moreno Barranco. Programa especial de Radio Jerez, Radio Occidental y radiojerez.com. ¿Por qué detienen a tu tío? Que sepamos, no hay una causa formal que comunicaran a la familia. No conocemos tampoco mandato judicial alguno para su ingreso en la cárcel. Al parecer, la policía político-social estaba buscando en un primer registro una emisora clandestina en casa de mi familia. Y después, en un segundo registro, días después, buscan confirmar la autoría de ciertos papeles, de ciertos panfletos políticos que nunca encontraron. Es cierto que un amigo de mi tío ya estaba en ese momento detenido en San Fernando por poesías políticas distribuidas nada menos que en el cuartel de Infantería Marina. Es cierto que mi tío era muy amigo, fue a verlo varias veces. También es cierto que se asustó y decidió esconder su máquina de escribir y sus últimos escritos porque veía que la policía ya empezaba a vigilarlo. Y eso es lo que hizo. Y lo que realmente tenemos certeza es que había gran agitación en aquel momento. Hubo un intento muy serio de atentado franco en el verano del 62. Se movilizan los cuerpos de seguridad del Estado contra estos peligros radicales de medios anarquistas y comunistas, yo diría que más anarquistas, como es la historia de los atentados francos, que en su mayoría vienen, de los intentos de atentados francos, que en su mayoría vienen de anarquistas. Y entonces se procede a la detención en noviembre del 62 de un dirigente del Comité Central del Partido Comunista, que es Julián Grimau, que días después es defenestrado por una ventana, dicen que se tiró en un intento de suicidio, y finalmente fusilado el 20 de abril del 63. Entonces está detenido Grimau, por tanto, en el momento en que detienen a mi tío. Hay manifestaciones muy fuertes fuera de España, hay presión internacional para que lo liberen, hay agitación policial para intentar evitar cualquier conato de rebelión en el interior. Se ha montado en esos momentos un organismo en la absoluta clandestinidad que se llama Defensa Interior, pensando en actividades violentas para acabar con el régimen. Y es en todo ese momento de agitación cuando en febrero del 63, como digo, estando aún preso y sin fusilar, Julián Grimau, detienen a mi tío. Es difícilmente imaginable cómo vivieron aquellos momentos tu abuela y tu madre. Primero sufren la ausencia durante años del hijo y hermano, luego lo detienen y a los pocos días recibe la noticia de su muerte. ¿Qué te contaban de estos acontecimientos? Sí, realmente a mí también me ha costado trabajo y años obtener cierta información. Puedo decir que en los días de comisaría y de cárcel, durante 10 días, no tuvo ni siquiera abogado. Hubo 2 intentos en esos días de mi abuela para contratar 2 abogados que dieron con la misma respuesta. Dice mi abuela, el abogado no quiso encargarse del asunto, cuenta ella en una carta. El miedo, en mi opinión, atenazaba hasta a los abogados. Además de indefensa, la policía político-social amenazaba con visitas diarias intimidatorias a mi abuela, a la que iba a buscar a su lechería. Cuenta mi abuela en una carta. Vino por la lechería un tal Sotomayor, un canalla, me decía, ahora vengo de verlo y de meterle los dedos. Le he dicho, anda hereje, que eres un hereje, encomiéndate a Dios, que como Él no te salve, no te salva nadie. Y así sucedió. Está en la cárcel esos días sin saber ni él mismo por qué. Hay una carta de mi abuela que lo cuenta. A la hora esta se encuentra en la cárcel sin saber ni él mismo de qué se le acusa. Quizás por haber estado tanto tiempo en Francia han creído algo de lo mucho que se temen. Mi abuela, golpeada brutalmente por la muerte de su hijo, intenta durante años contestar a una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? Esta frase la tengo impresa a fuego en mi mente, por muchas vueltas que le doy y no hallo respuesta. No cabe suponer ofuscaciones, él era tan apacible para todo. Me ha dejado sumida en la más oscura de las tinieblas. ¿Cuánto daría yo por vislumbrar un rayo de luz? Para mí todo ha terminado en esta vida. ¿Cómo podré sobrellevarla sin ninguna esperanza?
e intenta averiguar cualquier tipo de posible vinculación política. Intenta descifrar ese misterio. Le pido con toda mi alma que recuerde todo lo referente a mi hijo. Confidencias, si es que las hubo, palabras, detalles, que aunque estén lejanos puedan tener relación con lo ocurrido. Pregunte a todas las personas que usted reconozca relacionadas en algo con él, o si recibió correspondencia después de venirse. Así lo escribía mi abuela a Susan Lacoste. ¿Pudieron verlo mientras estaba en la cárcel? Mi madre pudo verlo 2 o 3 veces en la cárcel, donde, como cuenta mi abuela en una carta... La autorizaron a llevarle comida y ropa. Yo no volví a verlo más. Él decía que yo estuviera tranquila, que era una equivocación, que confiáramos, que todo se aclararía. Y no lo vieron más en los últimos días de la cárcel. ¿Y cuándo les avisan de que lo han trasladado al hospital de Santa Isabel? Pues de nuevo recurro al testimonio directo absolutamente de una carta de mi abuela que dice: El día 22 por la mañana recibió un primo mío una llamada telefónica desde la cárcel, de un oficial amigo suyo al que mi primo le había pedido que se interesara por mi hijo en lo posible. Le dijo que estaba en un hospital muy grave, que había intentado suicidarse arrojándose por un barandal al patio a las 8 de la mañana. Mi hija fue la que entró en la habitación. La policía estaba junto a la cama, no dejaban que nadie le hablara. Yo estuve allí, pero no me dejaron acercarme. Días después, en el juzgado de Jerez, me respondieron que allí no había nada contra él. Nos hemos trasladado a la España de principios de los años 60. Cuando escuchábamos la biografía de Manuel Moreno Barranco, Rafael Plaza hablaba de registros policiales en la casa del escritor. De este hecho, de los registros, escribieron varios miembros de la generación literaria de los 50, entre ellos Goytisolo y nuestro paisano José Manuel Caballero Bonal. Pepa Parra. De José Agustín Goytisolo, de 1963, orden de registro. No miren por ahí, todos son libros. No es entre mis papeles ni en la cama donde van a hallar algo escondido. ¿Cuánto cobran ustedes mensualmente? No, nada. Pensaba lo que vale este registro. En fin, ya son las 3. ¿Qué esperan encontrar? Es tristísimo. Sí, de acuerdo, retiren lo que quieran. Vamos abajo, pues. Perdonen, olvidaba el abrigo. Adiós, mujer, no pongas esa cara. Te digo que están equivocados. Son solo unos poemas, versitos, tontería. Yo regreso ahora mismo. De José Manuel Caballero Bonal, del libro Pliegos de Cordel, del año 1963 también, el registro. No podía dormirme. Oía como un fragor de manos tanteando en los cristales, como un advenimiento furtivo de peligro. Al fondo de la casa, en los arcones que nadie registró, crujían los papeles prohibidos, delataban su oculta furia al borde de la noche infantil, entrechocando con las trémulas sábanas. Todavía vendrán, irán golpeando con el fusil los muebles, la ceniza de las últimas letras desterradas. Vendrán ahora cuando ya no podemos encender más que una sola luz entre tanta invasión de andar a tientas. Altas banderas, himnos de victoriosos fraudes, confundían sus odios con mi miedo, me marcaban con no sé qué inminencia de huérfana verdad. ¿Quién llamaba a las puertas desatando iras azules contra las reliquias clandestinas del sueño, contra el vituperable delito de ser libre? María, Rafael, estáis dormidos. Pero ya resonaban las pisadas cerca del corredor, ya se sentían llegar entre una fétida bocanada de vino fermentado y subrepticia pólvora. Oh, qué voraces grietas de madera familiar destruida, qué iracundos papeles borbotando como a chorros desde el brocal de los arcones. María, Rafael, que ya es la hora, ya todo terminó, ya somos tiempo. José Joaquín, tras la muerte de Manuel Moreno Barranco, ¿qué reacciones se produjeron? Bueno, en los primeros momentos la información no fluye hacia el exterior y realmente tiene que suceder el desenlace del caso Grimao en abril para que la movilización internacional presiona enormemente al régimen de Franco, incluyendo el Papa, Estados Unidos, etcétera. Y entonces cuando sale este otro oscuro caso de un poeta que parece que se ha suicidado en Jerez de la Frontera. Y se hacen eco
las agencias internacionales de prensa en Francia, y es a partir de ahí cuando ese eco pues se refleja en medios de comunicación de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de Estados Unidos, y tenemos también constancia de México, de Chile, Buenos Aires. O sea, realmente a través de las agencias internacionales de prensa de París, hacia el mes de junio hay una actividad intensa, lo sabemos por los reflejos en periódicos importantes como The Guardian, The Express, Le Figaro, o en testimonios como Pablo Neruda, que recibe en el Mercurio de Santiago de Chile la noticia, y estamos hablando del 14 de junio, cuando los acontecimientos fueron de febrero. ¿Y los intelectuales de dentro y fuera de España? Fuera de España hubo un movimiento importante, se llega a constituir 2 comités, un comité de literatos soviéticos, del que tenemos poca noticia, y un comité del que tenemos muchas más noticias, que es el Comité por la Verdad en Francia, con Edgar Morin, Clara Malraux, y hay algunos intelectuales franceses importantes, intentando investigar y clarificar la muerte. De hecho, incluso hubo visitas clandestinas de investigación de este comité a mi familia. Pero dentro de España, salvo los medios clandestinos, como es lógico, clandestinos, de boletines anarquistas y comunistas, no había eco público posible. Sencillamente no existía. El caso no existía. Todavía hoy es un caso que no existe. A mi propia abuela, al juzgado, días después, cuando la citan para darle por primera vez noticia de la defunción de su hijo, le dicen que no, que en el juzgado no hay ningún caso contra él. Así que no existe un caso, porque se niega a cualquier investigación formal el propio aparato del Estado. Y no puedo obviar, porque me parece el intento más destacado, el que un grupo de intelectuales, cuando reciben en este mes de junio, que decía la noticia por medios franceses de la desaparición y muerte de Manuel Moreno Barranco, un grupo de intelectuales españoles en Madrid, encabezados valientemente por José Manuel Caballero Bonal, escriben una carta al entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, intentando aclarar los términos de la muerte y manifestando su sospecha de que ha podido ser pues un exceso policial. Hay una carta de Manuel Fraga que aquellos que estén interesados pueden consultar, igual que otros muchos documentos, en la web que hemos montado, y aprovecho para decirla, manuelmoreno.info. En esa carta, que Fraga dirige al primer firmante del manifiesto, llamado José Manuel Caballero Bonal, de todos conocido, se contesta de una manera bastante brutal, incluso amenazándole por lanzar injurias y por hacerse caso de la versión que el día 13 de julio la radio comunista, dice él, que pretende subvertir el orden en España, ha lanzado una insidia cuando lanzaba dudas sobre la muerte de Manuel Moreno Barranco. Rafael, ¿la prensa de Jerez se hizo eco? En el año 1963, al igual que en los anteriores y durante varias décadas después, hasta la llegada de la democracia, los medios de comunicación estaban absolutamente controlados por el Estado franquista y sometidos a la censura previa que, según el estudio de Rafael Llanes Mesa, les prohíbe mencionar a determinadas personas y les obliga a publicar informaciones oficiales. El periódico que se publicaba en Jerez se llamaba Ayer y pertenecía a la llamada Prensa del Movimiento, un enorme conglomerado periodístico con presencia en toda España y al servicio del régimen de Franco, naturalmente. En la edición del día 23 de febrero de 1963, Manuel murió el día 22, se informaba en la página 9, dentro de una sección de sucesos y como tercera noticia, de lo siguiente: muere al caer a un patio. A las 9:15 de la mañana de ayer ingresó en el hospital de Santa Isabel de Jerez con fractura de la base del cráneo y estado gravísimo Manuel Moreno Barranco, de 32 años de edad, que momentos antes había caído a un patio desde una altura de 7 metros. A consecuencia de dichas heridas, falleció sobre las 4:15 de la tarde, siendo trasladado a su domicilio en Levante 3. No dice la información que Manuel estaba recluido en la cárcel de Jerez y que fue en el centro penitenciario donde ocurrieron los hechos, y no cuenta que Manuel era escritor.
Saquen ustedes sus propias conclusiones. 3 curiosidades sobre lo que informaba el diario ayer en esos días. En el mismo número en el que se cuenta la noticia de la muerte de